Economistas de Oaxaca, Valentina Barzalobre, que nos dé una introducción, y posteriormente don Manuel Aguilera nos va a explicar, nos va a exponer su ensayo recientemente publicado en agosto de 2020, titulado México en 2050. Adelante, Valentina. Gracias, Hugo. Muy buenos días a todos y gracias a todas y a todas. Gracias por participar en este conversatorio organizado por el Colegio de Economistas de Oaxaca. Hoy hablaremos de un tema muy importante que nos ocupa como economistas, como ciudadanos de México, es cómo vemos y qué visualizamos para el país en el 2050, cuáles son los desafíos que va a presentar o a enfrentar México como país en un mundo que está constantemente cambiado, que se ha visto y que se sigue viendo envuelto en una revolución tecnológica a marchas y velocidades muy rápidas, con el desafío que presentamos como naciones en el calentamiento, por el calentamiento global y la ineficiencia democrática, que es lo que nos analiza y nos describe perfectamente don Manuel Aguilera en su documento de investigación titulado México en 2050. Para mí ha sido muy grato leer el documento, es un análisis muy completo. Agradezco la oportunidad de estar en esta mesa de análisis, de conversación, de cómo vemos desde nuestras diferentes especialidades como economistas los retos que está enfrentando el mundo y México en particular. Algo que me llama mucho la atención en el documento es la descripción y el perfil de las 3 crisis financieras que describe el autor don Manuel Aguilera, que son muy acertadas y que yo creo que todos tenemos algún conocimiento de estas crisis y quisiéramos que don Manuel Aguilera nos compartiera en primer lugar una reseña de este documento que es completo, habla a niveles macroeconómicos de variables muy importantes, de variables relevantes para el crecimiento y el desarrollo del país. Y por ese motivo me gustaría ceder la palabra a don Manuel Aguilera para que nos haga una reseña de su documento de trabajo de investigación y posteriormente pasaríamos a una sesión de preguntas y respuestas en donde yo invito a los participantes de este conversatorio a que vía el chat nos manden las preguntas, sus inquietudes e incluso comentarios que quisieran hacer sobre esta presentación. Don Manuel, muy buenos días, mucho gusto y cedo la palabra para escuchar su reseña. Gracias, buenos días a todos. Yo le agradezco al Colegio de Economistas de Oaxaca la oportunidad de presentar. Don Manuel, ¿podría poner su cámara, por favor, para poder verlo? Decía yo que agradezco al Colegio de Economistas de Oaxaca. Gracias. La oportunidad de presentar este ensayo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Pero no hay imagen. No Exacto, hay imagen. es lo que no hay imagen. Ya aparecerá. Bueno, no se pierde nada. ¿Qué es lo que buscaba yo con esto? Con este ensayo. Pues dar una idea de lo que puede ser el México de la siguiente generación. Entre el año 2020 que fue escrito y el año 2050, median 30 años, una generación de jóvenes que apenas están naciendo. Bueno, ¿qué busqué? Que podrían ser los fenómenos que estuvieran fuera del alcance de la sociedad mexicana en los próximos años. Y encontré que inevitablemente van a estar presentes 3 fenómenos. 1, una innovación tecnológica irrefrenable. Irrefrenable en el sentido de que la inteligencia artificial va a estar dominando todos los ámbitos
de la vida nuestra en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que no solamente la robotización, es decir, la presencia de robots que sustituyan el trabajo de los seres humanos y su consecuencia natural, que es la disminución de la tasa de ocupación. Y no solo eso, ahí hago un pronóstico de que el número máximo de horas de trabajo en la próxima generación va a reducirse de las 48 horas que actualmente es el término legal a menos de 36 horas. Que el trabajo a domicilio se va a extender, se va a generalizar, que la robotización unida a esta revolución de las comunicaciones va a facilitar el desempeño sin trabajadores físicos en muchas actividades. Probablemente en la industria en México no tenga tanto impacto porque finalmente pues vamos a seguir teniendo una actividad industrial en gran medida vinculada a los centros económicos internacionales y que van a determinar estos qué actividades se tengan que desarrollar en un país de bajos salarios. Serán los bajos salarios el signo dominante de la industria mexicana, incluso la que tenga conexiones internacionales. Pero en cambio, en el sector de servicios va a ser avasalladora la revolución, del trabajo. Disculpe, hay un ruido ahí, un celular. Lo que es en el futuro el servicio de un restaurante. Imaginemos que uno llega al restaurante y lo primero que se encuentra es una computadora que le dice: ¿tiene usted reservación? Y uno aprieta ahí: sí, tengo reservación. ¿Cuál es su nombre? Fulano de tal. Efectivamente, tenemos su reservación. Pase usted a la mesa número tanto. No hay ningún individuo esperándolo. Llega y nos sentamos en la mesa, y en la mesa aparecerán unas pantallas que dicen: este es el menú del día. Enchiladas, chilaquiles o lo que sea. Y en todos los casos aparecerá la imagen de lo que es el platillo respectivo. Y uno tiene que seleccionar las bebidas y las comidas desde la mesa, aplicando pues una pantallita que está ahí enfrente. Y empezará el primer ser vivo a aparecer cuando lleva ya la comida a la mesa y las bebidas. Obviamente que son elaboradas en las cocinas. Uno empieza a comer, pide uno otra bebida, vuelve a apretar la pantalla y aparecerá el señor con la bebida correspondiente. Al finalizar, cuando ya se tiene uno que levantar de la mesa, le piden a uno su tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito la introduce uno en la propia pantalla y ahí aparecerá que está aprobada el pago correspondiente. Recoge uno su tarjeta de crédito y se va. Vio solamente a una persona que fue
el que llevó la comida y aquel que recogió los platos sucios. Es la misma persona. Como esto se pueden reflejar en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en las actividades de servicios. Por ejemplo, desaparecerán las secretarias taquimecanógrafas. ¿Yo para qué quiere usted un taquimecanógrafo? Van a desaparecer cierto tipo de especialidades, incluso profesionales. Van a bajar sensiblemente la demanda de arquitectos, va a bajar sensiblemente la demanda de auxiliares administrativos, la demanda de contadores. No quiere decir que van a desaparecer, pero va a disminuir la demanda. En cambio, va a aumentar las oportunidades de trabajo para quienes están vinculados a los procesos de cómputo. A esos van a tener cada vez mayor y mayor demanda. Los hackers van a ser excepcionales. No habrá ninguna empresa grande que no tenga su propio team, equipo de hackers. Ese es el panorama. ¿Qué significa al final de cuentas? Pues que vamos a hacer una sociedad de trabajadores de salarios bajos. La participación de los salarios en el PIB va a disminuir y vamos a estar altamente afectados por el avance tecnológico que se va dando en los grandes centros industriales. El segundo punto es el que tiene que ver, el segundo embate que vamos a recibir en la próxima generación, será el embate del cambio climático. Ustedes me hicieron algunas preguntas antes de iniciar esta plática. Yo se las puedo resumir en estos términos. Todo parece indicar que el cambio climático, la disminución del área congelada en los polos, la alteración en los niveles de los mares, pero sobre todo la reducción en las precipitaciones pluviales van a ser factores muy importantes. Pero no solamente para el agua disponible para las ciudades. Eso se podrá ir resolviendo en el caso de las costas, se irá ir resolviendo mediante la desalinización de las aguas del mar. Pero lo que no se va a poder resolver fácilmente es la disponibilidad de agua en un país que es dominantemente seco, 2/3 partes del país es seco y que requiere el agua de lluvia para la producción de alimentos. Esto nos va a colocar en una situación francamente comprometida por una razón. No es un problema de créditos a los campesinos. Si no llueve, naturalmente, si el régimen de lluvias se va a alterar radicalmente, pues es natural que esperemos que haya una disminución en la producción. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues con una práctica que en México tuvo un gran auge el siglo pasado, o buena parte del siglo pasado, que fueron las obras de riego. No solamente eso, había proyectos verdaderamente excepcionales, como es el PLINO, el Programa Hidráulico del Noroeste, que implica estar trasvasando, es decir, trasladando el agua de los embalses de agua a lo largo de la costa del noroeste.
a partir de la laguna de Chapala. Ese plan, el plan hidráulico del oeste, ya nadie se acuerda de él. Ya no lo estamos, no hemos construido una sola presa después del gobierno del licenciado Echeverría. Abandonamos la política de irrigación. Entonces, bueno, el resultado va a ser que vamos a ser un país importador en muchos aspectos, importador de granos, de alimentos. ¿Qué se necesitaría hacer? Meter en la conciencia de la gente y de los órganos de dirección del Estado un principio. En un país reseco, lo que tenemos que hacer es conservar el agua. Y para conservar el agua que baja de las nubes, es necesario las represas. Entonces, a ver, ¿hace cuánto que no sabemos de una represa importante para fines de riego, no para fines de generación de energía eléctrica, que se va a hacer otro tema? ¿Qué hemos hecho en los últimos 50 años? ¿No? Obras de pequeña irrigación irrelevantes. Entonces necesitamos recuperar el pleno y recuperar el gran proyecto del Canal del Golfo, de tal manera que nosotros nos propongamos que ninguna gota de agua que cae sobre el territorio nacional desemboque en el mar. En el mar no le sirve a nadie y en la tierra es fundamental para la producción de alimentos. El otro tema que tiene que ver es que tiene que ver con la gobernanza en los próximos años, es que en el mundo se está extendiendo con gran auge la práctica democrática. Todos los gobiernos, todos los pueblos quieren elegir a gobernantes electos por la voluntad de la sociedad. ¿Cuál es el resultado de esto? Es sin duda una idea genial que en su momento fue implantada por los Estados Unidos y adaptada en función de sus características específicas. Pero el hecho es que efectivamente cada día estamos eligiendo a nuevos y nuevos gobernantes, pero no entre los más preparados, no entre los más capacitados, no entre los más conocedores de la realidad y de la sociedad que van a gobernar. Pues se van a elegir y se van a seguir eligiendo a los más guapos, a los más simpáticos, a los mejor vestidos, a los que tienen el mejor asesor en materia de good looking, pero no necesariamente al más conocedor de la realidad que tiene que enfrentar para gobernar. El resultado ya lo estamos empezando a ver en estos años. Hay conflictos sociales en casi toda América Latina, pero si ustedes se asoman a esa realidad, no van a encontrar una causa que explique el descontento generalizado. Vamos a ver el caso de Chile. En Chile se hizo un verdadero conflicto social por el aumento del precio del metro. Y como eso van a encontrar muchas expresiones, incluso en Europa,
de descontento generalizado de la sociedad con su gobierno. ¿Cuál es, sin embargo, la tesis dominante? La tesis dominante es que son políticos corruptos, son políticos que no entienden a la gente, son políticos que prometen y no cumplen, son políticos corruptos en general. Y nadie se pone a pensar que esos políticos lo único que hacen es seguir ciertas pautas de política económica que son las que provocan la creciente desigualdad y sobre todo el estancamiento económico. Esas son las tres grandes tendencias que yo veo para México, que van a afectar a México en los próximos años. Hay además factores que van a influir en el seno, en el corazón mismo de nuestras sociedades. Vamos a ser un país en que la juventud dejó de ser el factor fundamental. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Población, México va a ser un país dominantemente de viejos, de mayores de 60 años. Y la primera pregunta es, ¿esa sociedad de viejos de qué va a vivir? Si uno ve, y esa es una de las preguntas que me hicieron, que la mayor parte de la población económicamente activa en el presente no tiene un régimen de protección social, no tiene derecho más que eventualmente a una pensión raquítica, que la mayor parte de la gente no tiene derecho ni siquiera a esa pensión, vamos a tener una sociedad de mendigos, de ancianos que van a deambular por las calles pidiendo limosna y que van a estar atenidos exclusivamente a las instituciones de atención a los ancianos, privadas o públicas. Pero va a ser el Instituto Nacional de Geriatría, de la cual yo formo parte de su patronato, que estima que va a haber 15 millones de pobres deambulando en las calles solicitando limosna. Ese es el futuro. Ese es el futuro que se avecina. No busco subrayar tanto las desgracias que están en la perspectiva, sino llamar la atención sobre la necesidad de hacer cambios ahora para prevenir muchos de estos problemas. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para evitar la presencia del limosnerismo masivo? Es un régimen de seguridad social distinto. Y yo no veo por ningún lado que estemos caminando en esa dirección. ¿Qué necesitamos para evitar que la hambruna esté presente en México como resultado de la insuficiencia de la producción nacional y el encarecimiento de los alimentos a escala mundial como resultado de la escasez? No se está haciendo nada, al contrario, se está asumiendo una actitud francamente contemplativa.
yo escucho en muchos casos que México ha logrado el gran éxito, el éxito de producir todos los alimentos que consumimos. Claro, algunos casos como el arroz, el 95% del arroz que consumimos es importado. Ahí dicen, no, es que el problema son las vacas. ¿Cómo que las vacas? Sí, dijo, es que consumimos demasiado maíz amarillo y lo tenemos que importar, pero es que lo utilizamos como alimento del ganado. A ver. Por lo visto, hace mucho tiempo quienes sostienen esta tesis que no comen tortillas en México. Y se han puesto a revisar las tortillas y se han puesto a comparar esas tortillas que consumimos con las aquellas que se elaboran con maíz amarillo. Simplemente es un problema de clasificación aduanal. Entra el grano y lo clasificamos como maíz blanco, cuando en realidad es maíz amarillo, el que se produce fundamentalmente en el centro de los Estados Unidos para alimentar ganado. Y si nos acercamos a ver los intentos de modificación de la política industrial, vemos con desesperanza que la política industrial de México fue aquella que el entonces presidente Fox clasificó como el changarrismo. Esa es nuestra política industrial, política de pequeñísimas empresas industriales. ¿Por qué renunciamos a crear la industria masiva, la industria de grandes alcances que estábamos proyectando en la década de los 50? Y dicen, vean ustedes cómo hemos progresado en materia automovilista. Tenemos una de las grandes, la séptima en el mundo, productora de automóviles, gracias al TLC. No. Esta política de fabricación de automóviles nace a raíz de medidas tomadas por el gobierno mexicano. Recuerdo haber escuchado al presidente López Portillo cuando narraba que le había hablado por teléfono el presidente Carter porque estaba en el despacho de Carter en Washington. Estaban presentes los dirigentes de la Ford Motor Company que estaban extremadamente preocupados con las medidas que estaba tomando el gobierno mexicano. ¿Cuáles eran esas medidas? El gobierno mexicano llamó a todas las empresas automotrices y les dijo, nosotros tenemos como país un problema. En la medida que se consumen más automóviles, se importan más partes y componentes de automóviles, aunque estemos fabricando. El balance de divisas de la industria automotriz es sistemáticamente negativo. Ahora en adelante hemos establecido la norma de que ustedes deberán de exportar una cantidad de divisas equivalente a lo que están importando para producir y vender en el país. Esa que se llamó la escala de cambios, de mantener un equilibrio en la balanza comercial automotriz, fue lo que determinó
que en México el contenido nacional aumentara y eso facilitara el crecimiento y reproducción de la industria automotriz. Eso fue lo que la crió. No fue el mercado, no fue el TLC. Fue estas circunstancias específicas de tener capacidad de negociación del mercado nacional frente a los intereses internacionales. Nada de eso existe ya. A ver cuál es la política industrial actual. Pues la que señaló Serrapuche, ¿no? La mejor política industrial es la que no existe. Y esa es a la que estamos atenidos actualmente. Y vamos a seguir atenidos en los próximos años. Pero lo que me interesa subrayar es que nuestros problemas no derivan tanto de la calidad intelectual o profesional de nuestros gobernantes, sino al apego irrestricto a ciertas pautas de política económica que por alguna razón extraña en México sustituimos el pacto político que fue la Constitución del 17 por el consenso de Washington. Aceptamos el decálogo del consenso de Washington, todas las normas las seguimos observando hasta la fecha. Y abandonamos nuestras propias normas de política económica heredadas, mandatadas por la Constitución del 17. Y el resultado es que dan saldos poco satisfactorios para la sociedad y que por esa razón la sociedad le echa la culpa a los gobernantes y no a las pautas que están siguiendo. Bueno, ese es en general el marco en el cual se va a desarrollar México en los próximos 30 años. Tal vez faltó en el documento agregar algo, que es la actitud de las nuevas generaciones hacia los viejos. Nosotros, los que tenemos ya tantos años encima, recordamos con veneración a nuestros abuelos. Eso ya se acabó. Esa costumbre ya prácticamente está agotada. Y en la medida que el número de viejos siga aumentando y siga cobrando presencia en la sociedad y siga sobre todo significando una carga para los jóvenes, su actitud hacia los abuelos va a ser de rechazo. Van a ser familias distintas, van a ser familias primordialmente disfuncionales, van a ser familias donde los valores tradicionales de la familia mexicana van a empezar a diluirse y vamos a ser una sociedad distinta, no necesariamente una sociedad mejor. Ese es el mensaje que les dejo a partir de este análisis. Muchas gracias, don Manuel. La verdad es que es un deleite leer su ensayo porque está muy bien escrito y porque tiene visión. Y también tiene mucho sentido reflexionar acerca de una política económica mexicana. Todo el sentido del mundo. Valentina, me parece que tenías algunas otras preguntas por ahí preparadas. Si quisieras expresarlas y posteriormente abriríamos el espacio para las preguntas de los asistentes. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Pues si te una de las puedes colocar el teléfono o la cámara un poquito más abajo porque casi no se te ve Ahí está. la cara. Eso es. Sí, gracias.
Muchas gracias a don Manuel Aguilera y por esta reflexión que nos hace pensar en pues lo que tenemos actualmente por política, por gobierno. Y una de mis preguntas o una de mis reflexiones van en ese sentido. ¿Realmente hoy, en 2020, estamos preparados como país con todas las políticas que existen actualmente, que están en operación para evitar la catástrofe social que nos depara, pues no tanto hasta el 2050, yo estoy pensando incluso en el 2030, en 10 años, ¿estaremos realmente preparados para superar la serie de en principio las 3 crisis que usted, don Manuel, remarca en su documento acertadamente: la crisis financiera, la de pensiones y de gobernanza? ¿Estamos encaminando hoy con las políticas que tenemos el evitar esa catástrofe? Yo creo que no estamos preparados, es más, no lo advertimos. No estamos advirtiendo las consecuencias de las prácticas políticas del presente. Por ejemplo, yo nunca había encontrado una resistencia tan frontal a fortalecer la capacidad financiera del gobierno. Nunca la había yo encontrado. Siempre había resistencia a pagar impuestos y eso era consecuencia de la ilusión y de la evasión fiscal, en fin. Pero esta resistencia frontal a pagar más impuestos nunca la había yo encontrado. Pero no solamente eso, sino si ustedes examinan el contenido y la evolución de la vida nacional, van a encontrar que toda la acción conducente a gobernar, todo acto de gobierno, es catalogado como autoritario. No admitimos un gobierno que imponga. Es autoritario, no es demócrata. Da la impresión que la democracia y el libertinaje social se han vuelto sinónimos. Nadie quiere tomar medidas para controlar los fenómenos sociales. Voy a referirme a uno muy concreto. Es terrible lo que está pasando en el país. No tiene paralelo, creo, en el mundo la matanza que hay cotidianamente en el país. Nos hemos convertido al territorio nacional en un gigantesco cementerio clandestino. Dicen, son las consecuencias del narcotráfico. Entonces, ¿por qué no mejor dejamos de combatir al narcotráfico y le damos paso a la legalización de las drogas? Y así las drogas ilegales ya no serán motivo de persecución legal. Pues sí, efectivamente, y ya pensaron en las consecuencias de dejar legalizadas las drogas, y cualquier semejanza con el mundo feliz de Huxley no será una mera coincidencia. No. ¿Qué pasó en materia de seguridad en México? Sin duda, están presentes el mercado de las drogas, pero lo que ha pasado es que cuando el PRI
entrega la presidencia al PAN, hay un proceso de dislocación en el Pacto Federal. Y los gobernadores se replegaron ante la cómoda actitud de no perseguir a la delincuencia con el argumento de que eran todos los sucesos y la criminalidad era producto de la política de persecución del gobierno federal de las drogas. Cuando salió el entonces presidente con un uniforme de una talla distinta a la suya, un uniforme militar. Bueno, él iniciaba la campaña contra las drogas y a él los gobernadores le echaban la culpa del desorden que estaban viviendo en términos de criminalidad los estados. Pero olvidamos un hecho evidente, inobjetable y que estaba presente. La delincuencia no era la que estaba asociada, la que se estaba extendiendo no era la asociada a las drogas, era la que nacía de la impunidad ante el delito, ante la pasividad de los gobiernos locales para combatirlo. Hoy mismo, uno ve en los medios de comunicación que de repente fue asaltado un pequeño local comercial donde vendían alimentos y que mataron a una parte de los que estaban, de los comensales, de los que estaban presentes. Y uno se pregunta, bueno, ¿y tal violencia por qué? Y la explicación es que no pagaron, el costo que implica tener abierto un local y que eso legalmente se denomina extorsión. Yo en mi vida tuve ocasión de hablar con varios empresarios grandes y recuerdo un caso de un empresario judío, fabricante de telas. Me dijo, no, man, vengo ya absolutamente desesperado, me voy del país. Bueno, y esta actitud a qué obedece, le preguntamos los que estábamos asistiendo a una comida. Me dijo, es que ya la extorsión llega a extremos de que hoy me fueron a ver quienes tengo que pagarles 15,000 pesos por semana para mantener abierta mi fábrica. Y me dijeron, no nos vengas con que te vas y abandonas la empresa. A nosotros no nos interesa tu empresa. El que la sabe manejar eres tú. Y como tú la sabes manejar, tú nos tienes que pagar a nosotros porque esto siga funcionando. Ese esquema de extorsión está extendido en todo el país, y afecta a las grandes empresas y afecta a las empresas pequeñas. Nomás atiendan a un hecho. La inmensa mayoría, más del 90% de los delitos son del fuero común, no son del fuero federal. Por lo tanto, la responsabilidad de perseguir, castigar a los delincuentes que incurren en esos delitos es de los gobiernos de los estados y no del gobierno federal. ¿Estamos haciendo algo para corregir esto? No que yo sepa.
porque las cosas finalmente, las políticas públicas se juzgan por sus resultados. Y es una tragedia en el país. ¿Hay acaso un interés genuino, un movimiento auténtico para detener este clima de inseguridad reinante? No lo veo por ningún lado, por desgracia para mi país. Y va uno a todos los demás. ¿Creen que dando subsidios a los campesinos van a producir más? ¿O necesitan darles medios para que puedan producir? Y seguimos en todo lo demás. ¿Estamos haciendo algo para incorporarnos realmente al movimiento de robotización que está imperando en toda la industria mundial? No. No. En fin. Muchas gracias, don Manuel. Tenemos a Jesús Flores Ulloa, que desea hacerle una pregunta. Sí, Adelante, Jesús. Jesús, vimos tu pregunta en el chat. Si quieres hacerla en la cámara, adelante. Si no, la leería Valentina. Adelante, Valentina, porque no sé si en este momento... Esté conectado, ¿no? Ajá, está conectado. Lo que Jesús pregunta es, Por favor. ¿cómo ve usted? Ahí está Jesús. Jesús. Adelante, Jesús. Hola, buenos días a todos. La pregunta, licenciado Aguilera, es ¿cómo ve usted en estos escenarios que está planteando usted dentro de 50 años la relación que... 30 años, perdón. Exacto. En el 2050, ¿cómo ve la relación con Estados Unidos, eventualmente, bueno, por supuesto, con China y con las potencias que en ese momento, o las economías que en ese momento serán las grandes potencias económicas? Bueno, primero, ¿cuáles ve usted como las grandes potencias en el 2050 y cómo ve la relación de México con esos países? Muchas gracias. Sin duda, Estados estarán presentes en nuestro país en las relaciones con las grandes potencias. Seguirán siendo China, Estados Unidos, la Unión Europea y la India. Vamos a hacer un ensayo mental. Estoy convencido de que como parte de este proceso de evolución tecnológica, los combustibles como fuente de energía van a ir perdiendo vigencia y van a cobrarla otras fuentes de energía, la electricidad, señaladamente. Vamos a hacer una sociedad donde en la cocina ya no va a haber estufas de gas, sino estufas eléctricas. Un país en que buena parte de los automóviles van a ser eléctricos, ya no van a consumir combustibles. Entonces, esto determina una gran demanda de electricidad y que necesitamos generarla. ¿Cuál es la fuente de energía segura y masiva que es posible?
solo la energía nuclear. Pero la energía nuclear no se va a poder generar sin la anuencia, aunque suene feo, sin la anuencia estadounidense. Recuerden ustedes que la planta de Laguna Verde estuvo mucho tiempo abandonada porque Estados Unidos no aceptaba vender uranio enriquecido para la nueva planta. Si nosotros queremos producir energía eléctrica en grandes volúmenes, necesitamos apelar a la industria nuclear, no hay duda. Y eso es lo que nos lleva a cuál va a ser nuestra relación con las grandes potencias. Ahí es donde va a estar a prueba nuestra capacidad negociadora. Les voy a dar a conocer una información que en su momento me llegó. En México se mandó a hacer, se lanzó una convocatoria para construir un ferrocarril de alta velocidad de México, de la Ciudad de México a Querétaro. Se hizo el concurso mundial y de repente nos encontramos con la novedad de que el gobierno consideraba que había habido irregularidades y que había resultado beneficiado un inversionista conectado con los intereses del Estado de México. Y en consecuencia, el gobierno mexicano tomó la decisión de cancelar el concurso, que ya estaba, por cierto, adjudicado. Investigando aquí y allá, me encontré con una información que le di validez por quien me la proporcionaba. Esta información decía: ¿recuerdas que el presidente Peña Nieto fue a la Casa Blanca? Fue, pero no fue como invitado a la Casa Blanca. Fue porque lo mandaron llamar de la Casa Blanca y el señor Obama le dijo: no se equivoque usted. Hemos creado la Alianza Transpacífica con objeto de contener el avance de los intereses chinos en América Latina. Y no voy a permitir que un proyecto de esta dimensión se adjudique a una empresa china. El argumento mexicano, oiga, es que ya no hay empresas estatales en China. Se le pusieron como condición que desaparecieran esas empresas, que las vendiera el gobierno chino. Ah, no, dijo, lo que pasa es que le dieron la vuelta. Efectivamente, el gobierno chino vendió las empresas, pero se las vendió a los gobiernos locales. Ahí están las empresas. Y una de esas empresas es la que le va a surtir a ustedes, el tren de alta velocidad. Así es que ni lo piense, cancele ese proyecto. Hijo, y de paso, busque usted una forma para cancelar otro proyecto que está prosperando en Cancún que se llama el Dragon Market, cosa que hicieron efectivamente y cancelaron el Dragon Market. A donde yo quiero llegar
es que necesitamos una gran habilidad diplomática futura en nuestras relaciones con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Rusia, con China y con la India, para poder sacar provecho de esa habilidad que siempre hemos tenido en nuestras relaciones internacionales. Vamos a necesitar energía atómica, a fuerza. Muchas gracias, don Manuel, por su respuesta. Y tenemos tiempo para una pregunta más. Doy la palabra a Alejandra Espinosa, si quieres hacer tu pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta es sobre el sector financiero. Sabemos que también la economía y todas las finanzas personales ya se manejan de manera digital. Obviamente en los próximos años esto va a ir en aumento. ¿Cómo va a ser la inclusión financiera de toda la parte de la población que no tiene acceso a estos medios en un futuro, considerando que ya va a cambiar la manera en la que manejamos la economía? La bancarización. Mire, primero, va a seguir estando presente una realidad a la cual poco interés le han prestado los economistas. Y es la gran tarea, el gran mecanismo especulador que son las bolsas. Es el gran casino internacional que no cierra un solo día en el año, que está abierto los 365 días del año gracias a la evolución de los usos horarios. Usted examine, yo les digo a los economistas, examinen dónde se gestan las grandes utilidades en el mundo, dónde nacen los ricos, los verdaderamente ricos del mundo. Y ustedes van a confirmar que la fuente fundamental de riqueza en el presente es el mercado especulativo financiero, las bolsas. Eso no va a cambiar. Va a seguir presente en los próximos 30 años, porque esa es la base fundamental de la acumulación de riqueza en el mundo. Nunca, ni incluso Obama, tuvo la capacidad política para separar a la banca de inversión de la banca de depósito. Fusión que hizo Clinton en 1991. No tuvieron la capacidad política, ni la fuerza política y la energía política para tomar medidas encaminadas a separar ambas bancas. Y mientras no las separen, la fuente fundamental de acumulación tendrá que ser las bolsas, el mercado bursátil internacional, que es claramente especulativo. Y junto con ese mercado hay un mercado paralelo, oscuro, un mercado invisible, que es el mercado que está presente en los paraísos fiscales. Esos seguirán estando presentes y seguirán siendo fuente de ingreso y de riqueza en el mundo, sobre todo de la fuente de canalización de los ingresos provenientes
de operaciones ilegales, que no es solamente las drogas, el comercio mundial de personas, en fin. Ese ingreso ilegal se va a seguir canalizando a las bolsas a través de los paraísos fiscales. Si eso significa, Alejandra, que creamos que va a haber mayor bancarización, me pregunto si eso no es una ingenuidad imaginarlo. Los intereses económicos están muy por encima de las necesidades nacionales. Valentina, don Manuel, antes de agradecer a nuestro invitado, quisiera comentar lo siguiente. Mi hijo Emiliano, de 15 años, está a veces en desacuerdo con lo que está sucediendo actualmente en México y en muchos puntos coincide con usted, don Manuel, en el punto de la violencia, en el punto de esta crisis en la que estamos inmersos y que, según su punto de vista, este gobierno no ha respondido de manera adecuada, al contrario. Yo quisiera, para él y para todos los que estamos presentes, decirle cuáles son las bases sobre las cuales él, cuando platica con sus amigos, dice que va a ser de la generación que va a reconstruir el futuro. ¿Sobre qué bases? Brevemente, en 2 minutos, don Manuel, le puede decir a mi hijo Emiliano, de 15 años, puede esa generación que va a estar en 2050 manejando este país, reconstruir ese futuro. ¿Quién puede redefinir el rumbo de México? ¿Las fuerzas del mercado? ¿Los políticos? Solamente el Estado Nacional. Solo el Estado Nacional. Y yo sé que para muchos esta aseveración es contraria a la libertad de prensa, a la libertad de actuar, a la libertad de manejarse de manera independiente, pero no hay otra. Necesitamos un gobierno fuerte, capaz de conducir al país por rumbos distintos y corregir las claras desviaciones, las claras insuficiencias que tenemos. No vayan a interpretar mis palabras en el sentido de que, ¡ay!, ya está entrando el socialismo por la puerta de atrás. Esa es una simplificación de la realidad que entra en el terreno prácticamente del simplismo. No. Yo le decía a alguno de mis hijos cuando sostenía este tipo de hipótesis, les dije, ¿ya pensaron ustedes en cómo se inició, se instauró el socialismo en Rusia? En un país predominantemente de casi esclavos. El gobierno de Lenin dio una instrucción que fue apabullante. No tengo dinero para construir casas para los pobres. Mejor váyanse los pobres a vivir a las casas de los ricos. Y así empezó la revolución.
Y así empezó también en Cuba, exactamente el mismo modelo. No tengo para construir casas nuevas, váyanse a vivir donde vivan los ricos. Ah, claro, queda suspendida la vigencia de las rentas. Nadie está obligado a pagar rentas. No, un gobierno fuerte no significa un gobierno socialista. Significa un gobierno, puede ser básico para el desarrollo capitalista. Y necesitamos no un gobierno que más o menos vaya según el sentido de las olas, no. No necesitamos un gobierno flotador, necesitamos un gobierno promotor, necesitamos un gobierno actuante, un gobierno que siga influyendo en el rumbo y en la dirección de la política económica. De otra manera, no hay solución, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, don Manuel. Ya estamos sobre la hora, son las 10:18. Valentina, no sé si quieras decir algún mensaje de despedida a don Manuel. Sí, don Manuel, muchísimas gracias por estas reflexiones, por haberlas compartido, al Colegio de Economistas por haberme permitido moderar esta sesión, a todos los participantes que enviaron sus preguntas y sus reflexiones, como bien lo dicen en sus reflexiones, todos estos retos, todas estas crisis representan para México como país una fuente de oportunidad para identificar nichos que nos permitan llegar al 2050 más preparados, con revoluciones ideológicas, con revoluciones idiosincráticas que permitan que podamos ser un país de los menos afectados por tanto cambio y tanta transición. Y pues nada, muchas gracias y felicidades por este documento, este trabajo tan amplio, tan íntegro y pues que nos permite reflexionar y que ojalá lo puedan leer los jóvenes economistas para que puedan tener y empezar a trabajar en estos puntos que tenemos como conflicto como país, ¿no? Muchas gracias, buenos días a todos. Hugo, muchas gracias por la invitación. Gracias igualmente. Gracias, don Manuel, por provocar nuestra reflexión. Como palabras de despedida, le quiero traer a la memoria el 13 de junio de 1981, en el que usted asistió a nuestra acta, a nuestra asamblea, en la que se creó el Colegio de Economistas de Oaxaca. El 13 de junio de 1981, recuperamos esa acta afortunadamente, usted comentó, los colegios están vivos gracias a la participación. Esas palabras hoy están más vigentes que nunca. Muchas gracias por participar desde nuestra creación, don Manuel, y muchas gracias por seguir estando con nosotros ahora. Muchas gracias a todos y bueno, pues hasta la próxima. Buenos días. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, de veras. Gracias. Gracias. Gracias, Hugo. Hasta luego. Gracias, Hugo. Felicidades. Manuel, gracias. Igualmente, don Alfredo. Gracias. Hasta luego, Gracias, Hugo. Hugo. Un abrazo. Buen día. Felicidades.